En la charla de hoy me gustaría dejar más o menos claros tres conceptos. Uno, el primero, cuál es el estado del arte de la inteligencia artificial o cómo lo vemos, las tres etapas que hay que consideramos en IBM de la inteligencia artificial. Dos, ver casos reales, porque contaros algún caso real de distintas industrias, de distintos ámbitos, que no tiene que ser solo desde el punto de vista empresarial, sino fuera de ello, como los deportes, etcétera, que veremos ahora, ¿vale? Y el tercero, como muy bien me han comentado al principio, pues cómo obtenemos retorno a la inversión, porque creo que es el principal reto que tenemos ahora mismo todos los que trabajamos con datos e inteligencia artificial, obtener retorno a la inversión de esta nueva tecnología que está llegando, ¿vale? Entonces, en el primero de los puntos, el estado de la inteligencia artificial. Nuestros expertos en Estados Unidos, y que por cierto el responsable de innovación a nivel mundial en IBM es murciano, se llama Darío Gil. Os recomiendo que le sigáis porque es un tipo realmente interesante y muy influyente en este mundo de la inteligencia artificial a nivel mundial, ¿no? Habla de tres etapas. Una primera, la que llamamos estrecha o emergente, ¿vale? Esta es la que es monotarea y monodisciplina, es decir, hace cosas muy rápidas y con mucha precisión. Un ejemplo de monotarea y monodisciplina, hacer una foto a una mancha en la piel para saber si es un melanoma o no. Puro inteligencia artificial y nos va a dar un resultado. Los asistentes virtuales con los que estamos acostumbrados a trabajar ahora, cuando entramos en una página web y estamos hablando con alguien que se supone que es una persona y es un concepto de inteligencia artificial que hay detrás, ¿no? Y es pregunta-respuesta en concepto de procesamiento del lenguaje natural. Esta primera etapa la han pasado muchas empresas o muchas de ellas están ya trabajando, sobre todo las grandes compañías en relación a los clientes, banca, retail, seguros, telco, y hay otras pues que están comenzando ahora. Por cierto, da igual el tamaño de la compañía, todo el mundo puede empezar a utilizar inteligencia artificial, porque como yo siempre digo, la inteligencia artificial está aquí y está para quedarse. Igual que la transformación digital y con la pandemia, pues hemos tenido todos que de repente trabajar en casa, lo comentábamos ahora, ¿no? Y empezar a hacer videollamadas y tal. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial, ¿no? Bien, la segunda fase es la que llamamos amplia o disruptiva, ¿vale? Esta ya no es monotarea y monodisciplina, sino que es multitarea y multidisciplina, es decir, puede aprender y tener conceptos de distintas disciplinas y puede hacer diversas tareas a la vez y coger datos de distintas fuentes y empezar a interaccionar con ellos. Para poner un ejemplo, igual que antes hablaba del melanoma, ¿no? De las imágenes, pues son los coches autónomos. Ahora ya se están empezando a desarrollar coches autónomos que reciben distintos inputs y tienen que ejercer distintas acciones a partir de esto. Pues esta es la que llevamos un par de años con ella y se está extendiendo en todas las compañías, ¿vale? Y la tercera, la llamamos la generalista o la revolucionaria. Aquí ya significa que podemos aprender cualquier disciplina, trabajar cualquier tarea y prácticamente comportarse esta inteligencia artificial en el pensamiento y en el trabajo como lo hace cualquier persona, ¿vale? Esto, que suena a ciencia ficción, nuestros expertos también nos dicen que puede ser para el año 2050 y cuando hacemos este tipo de predicciones, por muy buena que sea la predicción y el machine learning y la inteligencia artificial, seguro que nos estamos equivocando, pero para todo esto queda. Y por cierto, una cosa, porque luego si no, me imagino que Sonia con el tema de ética, la inteligencia artificial y demás me dirá, ¿no? Al menos desde IBM, en inteligencia artificial, cuando digo que en 2050 se puede comportar como las personas y demás, nosotros siempre hablamos de inteligencia artificial aumentada. Esto es, si un médico tiene cuantos más datos tenga para resolver un concepto de oncología, un tratamiento, etcétera, etcétera, puede haber tratamientos, etcétera, que vienen en el pasado, le sirven para tomar la decisión. No creemos que la inteligencia artificial vaya a sustituir a un médico, que es al final el que está mirando a los ojos al paciente y el que tiene que tomar una decisión, ¿vale? Bueno, estos son los tres estados de la inteligencia artificial que vemos, la emergente, disruptiva y la revolucionaria, y como os digo, pues estamos ya empezando por la disruptiva en algunos sitios, ¿no? Y me diréis, ¿pero esto es de verdad? ¿Tiene cara y ojos? Pues sí, yo siempre desde IBM decimos lo mismo, ¿no? Que
que hay que hacer, no solo decir. Y es muy importante ver casos reales, y estamos trabajando desde hace muchos años en conceptos de inteligencia artificial en diferentes industrias, en diferentes sectores y con diferentes clientes. No solo IBM, sino muchísima gente, ¿no? Os voy a poner un ejemplo. Nosotros empezamos con el Watson Oncology para todo lo que eran tratamientos de cáncer de mama y cáncer de colon. Se empezó por dos conceptos bien claros, dos casos de uso, por así decirlos, y al final, como decía antes, esto le sirve al médico. Imaginaros la cantidad de tratamientos que ha habido. Una persona que se asemeja a otros millones de casos que ha habido en la historia donde se le ha aplicado un tratamiento, una serie de medicinas, ver qué ha funcionado, qué no ha funcionado. Todo esto le ayuda al médico buscar patrones entre los datos a tener el mejor rendimiento con este paciente, ¿vale? Es por donde empezamos. Pero fuera de ahí, por ejemplo, en deportes, en Wimbledon, pues se analiza todos los movimientos de los tenistas, cuándo ganan los partidos, cómo se tienen que mover en el campo, y son los propios tenistas los que luego, y sus entrenadores, utilizan estos datos no solo para entrenar, sino para mejorar su rendimiento en los partidos. Pues, por ejemplo, hay un dato, que no sé, uno de los grandes, no sé si es Nadal, Djokovic, esto no me lo sé, pero que si gana más del 60% de los primeros saques, pues va a acabar ganando el partido. Ellos mismos, sabiendo ese dato, saben durante el partido si van bien, si van mal, etcétera, etcétera, ¿no? Pero me voy a algo como la sostenibilidad, fundamental. Sostenibilidad e inteligencia artificial. No voy a hablar hoy de los algoritmos verdes, que es ya el concepto que nos viene ahora para reducir energía a nivel del planeta, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en la producción de tomates en Almería se está ayudando para mejorar la producción de tomates. Pues miras la temperatura, la cantidad de riego que están teniendo, la zona donde se le está, o la tierra donde se está plantando, pues todo esto influye en una mejor producción del tomate. Y esto nos va a ayudar a la sostenibilidad, a consumir menos agua probablemente, a hacer más y mejores tomates, etcétera, etcétera. Con lo cual viene y es absolutamente fundamental el concepto de sostenibilidad. Por ejemplo, una gran empresa de vino, Bodegas Moro, no sé si lo habéis probado, pero es un vino español internacional, pues se les ha ayudado en un proyecto de inteligencia artificial para ver qué zonas hacen mejores cosechas de vino que otras durante la historia, y pues lo ves con datos del tiempo, con también datos del riego, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué os vamos a decir de los asistentes virtuales? Lo que decía antes, en atención al cliente, ¿no? Prácticamente ya cada vez que entramos en una web de cualquier empresa de telecomunicaciones, de cualquier banco, y hablamos y preguntamos ahí a alguien que hay detrás, pues esto es una inteligencia artificial que se le ha entrenado y que nos responde porque puede procesar el lenguaje natural, ¿no? Muy importante el procesamiento del lenguaje natural, y no me quiero meter en conceptos técnicos, pero la diferencia entre la inteligencia artificial y la programación de antes es que antes, cuando programábamos y los desarrolladores programaban algo para que la máquina ejecutase lo que nosotros le estamos ordenando. Ahora les entrenamos, por ejemplo, aparece un nuevo animal en el mundo, imaginaros, pues le meteríamos muchísimas fotos de ese nuevo animal, textos, y la inteligencia artificial aprendería que eso es un nuevo animal, que se llama no sé qué, y lo puede reconocer y se puede estudiar, ¿vale? Es la diferencia entre la programación y la inteligencia artificial. Hay muchos casos, con la nueva ley del IVA, por ejemplo, en la agencia tributaria, el sector público está apostando mucho por estos conceptos. Pues con la nueva ley del IVA puedes entrar y hacerle preguntas y respuestas y te responde, ¿no? Y hay un proyecto muy bonito, si hay desarrolladores o gentes en la universidad o startups que nos están escuchando, que se llama el Call for Code, que ayuda se hacen equipos y hacen desarrollos para mejorar y cambiar el mundo, que para mí es lo importante. Con la inteligencia artificial podemos cambiar el mundo, y os animo a todos a que podamos cambiar el mundo entre todos. Las grandes revoluciones han venido siempre a partir de la tecnología, y os animo de verdad a que lo hagáis. Y con el Call for Code, por ejemplo, ganó Prometeo, un equipo español, ganó el campeonato a nivel mundial y además fue aquí en Barcelona, creo, para ayudar a los bomberos en caso de que no estén conectados, porque en un incendio y no tengan conexión wifi,
puedan estar conectados con la central, ¿no? Y bueno, pues esto es varios ejemplos que os quería poner, hay muchísimos más de casos reales, ¿no? Y por último, los principales retos, cómo obtener retorno a la inversión. Para mí es súper fundamental, es importante, ahora mismo estoy trabajando todo el día a día con distintos clientes, con distintos proveedores y lo más importante, creo, el principal reto que tenemos es obtener ese retorno a la inversión, porque ¿qué está sucediendo ahora mismo? Yo lo que estoy viendo que sucede ahora mismo es, por un lado, hay muchas compañías que están haciendo pequeños pilotos en el área de marketing, en el área de ventas, en el área de recursos humanos, cada uno con su distinto caso de uso, con diferentes tecnologías, con diferentes científicos de datos trabajando con datos diferentes o los mismos, pero que no van a cuadrar nunca. Esto no está escalando. Esto hace que nunca el dato del área de marketing y el de recursos humanos coincide porque son distintos equipos, no hay un gobierno y una calidad de esos datos. No, cuando hay solo un caso de uso esto funciona, pero cuando queremos que haya 50 casos de uso es absolutamente inmanejable. Con lo cual estamos intentando que esto, dar un siguiente paso y hablar de algo, una base de datos, de estructuras que nos permitan escalar. El segundo concepto que creo que es muy importante para obtener el retorno a la inversión, y yo soy muy pesado con mis clientes y cuando voy a hablar de inteligencia artificial les hablo del gobierno del dato y la calidad del dato y me miran todos así como esto es del pasado. Bueno, sin un buen gobierno del dato y una buena calidad del dato, al final si coges un dato que está mal, por muy bien que lo manejes y por muy buen científico de dato que seas, el resultado no va a ser bueno. Es muy importante en ese proceso todo el concepto de gobierno y calidad del dato. Y muy importante, y aquí Sonia, el gobierno de los modelos, es decir, la ética en la inteligencia artificial. Los modelos y los algoritmos que se trabajan no pueden ser cajas negras. No podemos trabajar con cajas negras donde sabemos que hay unos datos que entran, pasa algo y el resultado, pues bueno, no sabemos por qué se ha producido y de qué manera, ¿no? Con lo cual, creo que bueno, tú lo vas a desarrollar ahora muchísimo más, pero la Comisión Europea está poniendo mucha normativa, es lógico y es normal, y nosotros tenemos muy asimilado el concepto de la sostenibilidad que os decía antes con la inteligencia artificial y de la ética en la inteligencia artificial. Y por último, que no más importante, y aquí te miro a ti, Jorge, el siguiente tema que tenemos para el retorno a la inversión y para que esto se productivice son los skills, el conocimiento de las personas. Creo que ha habido un déficit de conocimiento, de skills de personas en el mercado. Poco a poco se están desarrollando carreras específicas para esto, se están trabajando en las compañías tan buenas como la vuestra, ¿no? Y bueno, pues yo creo que el encontrar a estos científicos de datos que puedan trabajar y puedan utilizar los conceptos para obtener el retorno a la inversión es realmente importante. ¿Vale? Con lo cual, yo aquí acabo un poco esta introducción que quería hacer con los 3 puntos que hemos visto, ¿no? El estado de la inteligencia artificial, donde estamos, esas 3 etapas, ver algunos casos reales y ver cómo, por último, cómo podemos obtener ese retorno a la inversión con esos 4 conceptos que hemos hablado.